Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado, como siempre, con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Estamos bien, Doris, en medio de todas las situaciones. Para nosotros es triste porque esta semana falleció un colega periodista, Adriano Miguel Tejada, quien fue director de Diario Libre y que era un hombre, para no entrar en juicios de valor, pues un hombre muy afable, muy amigo de la gente y amigo de sus amigos. Sí, la verdad es que el COVID nos ha dejado amargas experiencias de personas, bueno, toda muerte, toda persona es valiosa, ¿verdad? Toda vida es valiosa, pero de personas conocidas en el país, vamos desde artistas, diseñadores, gente que han tenido trayectoria en República Dominicana, y esto nos dice a nosotros la importancia y la gravedad de esta enfermedad, que no es un juego, y sobre todo la necesidad de que cada ser humano, cada persona adopte las medidas preventivas que se le han estado recomendando desde antes de que llegara al país el COVID-19. Así es, las medidas son las mismas, señores: distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, el lavado de las manos frecuente, constante, con agua y jabón, buscar cumplir las medidas sanitarias como el toque de queda, que esta vez fue extendido hasta el 22 de diciembre, pero que nosotras suponemos, hay gente que ha dado una lectura diferente, sino que estamos llegando hasta ahí. Uno supone que es que a partir de ahí pues se toma de nuevo otras medidas. Dependiendo del comportamiento, supongo yo, de los números, de qué nos dicen hasta el 22 de diciembre cómo vamos. Si vemos que, si supongo yo que las autoridades, si ven que la positividad sigue subiendo, como en este momento, que ha estado subiendo ligeramente, pero subiendo, entonces pues lamentablemente tendríamos que pasar una Navidad encerrados. Así, hay lecturas diferentes de los mismos datos. Por ejemplo, hay gente que dice que la posibilidad está bajando porque ven que el fin de semana se hacen menos pruebas, los laboratorios privados reducen su cantidad de pruebas, entonces por supuesto la casuística es menor, pero no está bajando como mucha gente cree. La positividad sigue alta, sobrepasa el 15%, el número de camas en las unidades de cuidado intensivo es alto, hasta el número de ventiladores, que cuando un paciente está críticamente enfermo, es alto. Ha estado, perdón, Tati, el número de uso de ventiladores prácticamente sobre los 100 pacientes sobre los toda 100, esta 102. Semana. Sí, ciertamente. Entonces eso dice que realmente la situación está delicada y que quizás vemos, bueno, está ocupado un 27, un 28, un 30%, pero recordemos que se fue aumentando el número de equipos, el número de camas, entonces por eso es que quizás vemos que se ha ido reduciendo, pero cuando tú pasas lista a pacientes en cuidados intensivos, estamos rondando los 200 pacientes. Sí, aprovechar también, Doris, para pedirle, a pesar de ese número que tú dices, a la gente que se cuide de la gripe, que tome sus medidas, que no se automedique, que es tan frecuente en la República Dominicana que la gente se automedica, o sea, comprar usted mismo, autorrecetarse usted mismo medicamento y tomarlo, y que, como decía siempre mi compañera Doris, no se quede en casa. En este caso, vaya a su médico si usted tiene síntomas no solamente de COVID, sino también de otras enfermedades. Así es, porque se pueden confundir. El problema es que ahora viene la influenza, estamos ya en este proceso que también causa muertes, o sea que no solamente el COVID puede causar muerte, entonces la gente le ha cogido como ya tanta confianza, bueno, el COVID, si me da esto, me tomo este medicamento. Yo creo que lo ideal es que sea el médico que nos diga qué tomar y así evitamos complicaciones futuras, o sea que cada quien adoptar las medidas para que ahora en Navidad podamos disfrutar un poquito más, quizá en convivencia bien cercana de familia, pero sin enfermedades, porque como dices tú, Tati, muchas muertes, casos dolorosos, y la verdad es que cada familia se lacera cuando hay un paciente ingresado por COVID. Entonces, pues el mensaje de este primer segmento de 2x3 en Salud es a cuidarnos y a ser responsables, porque al fin y al cabo, uno es responsable de su propia salud. Por supuesto que el ministerio tiene una responsabilidad, pero es a nivel colectivo. Pero al final, usted es responsable de no contaminar a su esposo, de no contaminar a su esposa, de no llevar la contaminación, la infección, el virus, digamos, el virus,
u otra enfermedad que sea, que también se transmita Sí. a sus hijos. También está activo el dengue, no tanto como el año pasado, pero también está activo. 35 defunciones y más de 3.000 casos. Sí, Doris. sí, sí, la malaria La también, tenemos malaria, sí. casos en aumento de malaria. En nuestro país siempre vivimos con muchas enfermedades, porque ahí están los virus, las bacterias, siempre están presentes, o sea, depende de cada uno de nosotros el lograr mantenerlas controladas. Y el lavado de manos siempre se ha dicho que es una de las medidas esenciales para evitar enfermarnos. Dicen los virólogos que los virus están en la humanidad primero que nosotros, o sea, que nosotros vinimos después de ellos. Le quitamos el espacio. Sí, sí, Doris, que entonces nos vamos a unos mensajes comerciales. Sí, le anunciamos por adelantado que tendremos el día de hoy al ministro de Salud Pública. Con él vamos a hablar sobre todas estas medidas que ellos están pensando adoptar, sobre todo ahora para las Navidades y el Año Nuevo. Así que les recomendamos que se queden ahí y regresamos en un momentito. 2x3. Para nosotros en 2x3 en Salud es un gran placer contar con la presencia del doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, con quien vamos a conversar hoy sobre todo esto que está aconteciendo en República Dominicana y el mundo, el COVID-19 y otros temas más. Así que vamos a tener un programa interesantísimo. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Lori, buenos días, Altagracia. Es un placer estar con ustedes, de verdad. Y un privilegio también, así que en estas horas de la tarde, al caer la tarde, estar siendo entrevistado por ustedes me hace sentir muy bien. Bien, la verdad que ha sido un verdadero placer porque con el ministro habíamos hecho el intento de hacer Entrevista en otro momento y no había sido posible por las múltiples ocupaciones, porque no es fácil lo que se está viviendo en el país en materia de esta pandemia que nos abate a todos. Ministro, a propósito de la pandemia, ¿cuál es la situación que tenemos al día de hoy? Usted ha estado activo, asumiendo su papel como médico y como funcionario encargado de la salud de los dominicanos. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Con miras a estas festividades que a todos ponen como alegre, pero que también traen un peligro para el país. Definitivamente, tú lo has dicho todo. Estas festividades ponen muy contenta a la gente. Queremos todos participar en las actividades, pero desgraciadamente este es un año totalmente anormal. Es un año con una pandemia que desde 1918 no habíamos tenido una igual, y esto ha traído como consecuencia de que todo el año se haya ido prácticamente 9 meses perdido, y aunque hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar la situación del país, no ha sido posible. Ustedes han visto cómo en esta semana se ha disparado la curva un poco, en esta última semana. No la curva, sino la positividad sobre todo. Entonces, la gente no está cumpliendo con los protocolos, todo el mundo está haciendo lo que quiera. Los resultados, por supuesto, van a ser diferentes, van a estar ahí, ustedes lo van viendo todos los días, un mayor número de casos. Ciertamente estamos haciendo alrededor de 9.500, 9.700 pruebas. El martes pasado hicimos 9.750, algo así. Todos estos días hemos estado haciendo alrededor de 8 o 9 mil pruebas, pero desgraciadamente la positividad va aumentando y parece que el número de contagiados es mucho mayor. Sí, tenemos un problema adicional a esto, que es el viaje constante desde el exterior hacia acá de muchos dominicanos que vienen a pasar sus navidades con sus familiares, que no se habían podido desplazar durante todo el año quizás. Entonces todas estas cosas se van juntando. Y aparte que es la temporada alta de turismo aquí ahora mismo, pues esto nos va a ocasionar definitivamente algún tipo de situaciones no agradables, pero estamos tratando de manejarla. Más pruebas, más detección, aislamiento temprano para evitar que la mortalidad suba y que los pacientes en intensivo y en las unidades de ventiladores también suban. O sea que eso es lo que estamos manejando en este momento, un momento muy difícil, unas navidades difíciles, y yo quiero que la gente entienda que hay que acogerse a los protocolos para tener el menor número de casos, con el menor número de enfermos, con el menor número de ingresos y el menor número de muertos. Precisamente, ministro, tocaba un punto interesante y es la cantidad de dominicanos que viajan para esta época, porque aunque todo el mundo sabe que estamos viviendo un año especial, distinto, el dominicano siempre en esta fecha quiere juntarse con su familia, aunque sea, dice, bueno, yo voy aunque sea a quedarme en la casa.
Para esos viajeros, ministro, ¿cuáles son las medidas específicas que ustedes como autoridades van a tomar o están tomando ya? Porque ya desde ya empiezan a llegar en los aeropuertos, en los lugares de entrada al país. ¿Y cuáles son las recomendaciones una vez llega una persona del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que es donde viven más dominicanos y donde sabemos que la situación del COVID está difícil? ¿Cuáles son esos protocolos y qué medidas recomiendan a las familias que reciben esos viajeros y a los mismos viajeros? Mira, nosotros tenemos la disponibilidad. En primer lugar, me gustaría que ellos hicieran una prueba de PCR antes de salir, como se les pide al que vaya aquí a Estados Unidos 3 días antes o a Europa. 3 días antes de una prueba de PCR que la traigan hecha, es una ayuda. La otra parte importante, y es una ayuda para el país por el costo de las pruebas de PCR, pero nosotros también tenemos en el aeropuerto pruebas de aliento rápido, que no son invasivas, que la gente se las puede dejar hacer, no hay que entrarle hisopo ni mucho menos, y eso nos da resultados excelentes y nos da tranquilidad cuando hacemos la prueba de aliento, porque eso nos dice si el paciente está sospechoso o tiene el virus activo. Y a partir de ahí entonces le hacemos una PCR. Ese paciente entonces nosotros lo mandaríamos a aislar a su casa, como son dominicanos que viven aquí, vienen a su familia, pues aislarlo para que no se lo transmita a las otras familias. Entonces, desgraciadamente, todo el mundo que tiene un familiar que hace tiempo que no lo ve quiere darle un abrazo. Ese es otro problema, y a veces las emociones te traicionan y tú le das el abrazo. Entonces, vamos a cuidarlo, mantenernos con la mascarilla. Si le da el abrazo, por lo menos dárselo a distancia, de lejos, o con la cara por lo menos hacia un lado para que se mantenga. Pero yo lo que le agradecería definitivamente a la gente es que mantenga la cordura y la tranquilidad, y si no hay que darse el abrazo, por lo menos dárselo a distancia, tipo con una inclinación de la cabeza, con un abrazo con sus propios brazos, el mismo, pero que evitemos todo este tipo de cosas, porque este contacto físico trae problemas. Si la gente trae una PCR hecha y usted tuvo el virus, tuvo una PCR reciente que se hizo también, pues ya no tiene esa limitación del momento, pero en cualquier momento puede también aparecerle el proceso viral. Entonces hay que cuidar todas estas cosas. Y esos protocolos en el aeropuerto, la gente llena un papel. Yo quisiera que la autoridad aeroportuaria, sobre todo la parte que tiene que ver con migración, el papel que la gente ha ido llenando, aunque ya se está haciendo digital, para la parte de salud, lo tomen en las manos. Tenemos médicos en los aeropuertos que deben tomar esos papeles en la mano. Si el paciente dice que ha tenido dolor de cabeza, síntomas, dolor de espalda, algún tipo de síntoma de esto, o fiebre, pues que le hagan la prueba. Tenemos ahí para hacerle las pruebas de aliento y las pruebas de PCR. O sea que no es tan difícil, están a la disponibilidad, la gente no tiene que pagarla. Y nosotros, para ponérsela fácil a la gente, no estamos pidiéndole que nos traigan la prueba ya desde fuera, pero lo ideal sería que la trajeran hecha desde Estados Unidos, desde donde vengan, desde su destino, y que esa prueba tenga menos de 72 horas de realizada. Ministro, Momento, sobre todo de cara a este proceso de Navidad y fin de año, las fiestas de fin de año, hay mucha presión al gobierno y en particular al Ministerio de Salud para que flexibilice las medidas, tomando en cuenta la posibilidad de abrir el comercio y de estas fiestas. Usted ha sido constante en que usted tiene una responsabilidad como médico y como ministro. En base a eso, ¿cómo está manejando la presión que tiene el ministerio para no flexibilizar, y cuál es la posición que tiene usted? Alguna gente dice, sí, pero que el ministro cambia de posiciones. ¿Cuál es la posición al día de hoy que tiene el Ministerio de Salud con respecto a esa flexibilidad reclamada por sectores? Hasta este momento nosotros no hemos cambiado de posición. Lo que hemos dicho es que hay que mantener las medidas. El presidente tomó ya esta semana la medida hasta el día 22, a sugerencia del Gabinete de Salud y nuestra. Entonces nosotros mantenemos la posición de que se mantenga hasta el día 22. Incluso yo quería que se redujera, que fuera hasta las 5 de la tarde y a los días de fiesta, y a las 7 de la noche los días de trabajo. Pero bueno, y que se dejaran los delivery de los restaurantes trabajar. No ha sido así, bueno, pero se ha hecho lo que el presidente entiende que es lo más conveniente, que fue de 7 hasta las 7 de la noche los días de fiesta, festivo, y a las 9 los días de trabajo. Si nosotros no nos comportamos bien de aquí al 22 y seguimos aumentando los casos, no vamos a poder abrir, señores.
yo quisiera que se pongan en la situación de Europa, de Estados Unidos, países que han cerrado hasta marzo, hasta mayo del año próximo, por la situación que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos un comercio que se está moviendo más o menos y una economía que está activa, no como quisiéramos, no 100%, pero, y un turismo también, pero un 70% de esa economía se mueve. Nosotros lo que deberíamos es tratar de mantener las medidas, acostumbrarnos un poquito para que no tengamos que lamentarnos después. Entonces la propuesta mía, y sigue siendo la misma de como ministro de Salud, es que tengo que defender la salud del pueblo. Esa es mi posición, yo estoy puesto para eso, independientemente de la parte económica. La parte económica, por supuesto, va a depender de lo que pase en salud siempre, ¿eh? Todo depende ahora en salud en el mundo entero. Entonces, esa es nuestra propuesta. Esperamos que la gente se comporte bien. La gente se está comportando muy mal. Aquí, desde Bonao hasta Puerto Plata, hasta Jabón, para decirte el Cibao entero es lleno de galleras. El país entero, tú pasas por aquí, por el Distrito Nacional, bailando sin mascarilla, en los sábados y los domingos, un grupo de jóvenes en las avenidas principales también tomando sin mascarilla. Y entonces nosotros lo que estamos pidiendo a la gente es que se comporte bien para ver si el 24 o el 23 el presidente toma alguna medida de flexibilidad en la movilidad, para que lo sepan, ¿eh? No es que vamos a tomar una medida de apertura total. Nosotros entendemos a los comerciantes que quieren vender más, pero después de las 7 de la noche un comerciante no vende más ni después de las 9 de la noche. Lo único que sí nosotros entendemos que ellos tienen que manejarse diferente, que a esa hora ya están cerrando, con excepción de los restaurantes, pero después todas las otras actividades comerciales a esa hora han terminado. O sea, aquí nosotros lo que queremos es que la gente, todas las actividades del día, de trabajo, lo que tienen que hacer durante el día, la puede hacer hasta esa hora. Lo que no podemos tener es la gente en la calle a la hora de ociosidad, a las 11, a las 12 de la noche. O sea, ministro, que todo lo que las medidas que se vaya a adoptar después del 22 de diciembre va a depender del comportamiento que asuma la población hasta esa fecha y de lo que los números nos digan sobre el comportamiento del COVID. Por supuesto, porque si nos comportamos bien vamos a tener menos muertos, vamos a tener menos pacientes ingresados y menos pacientes en cuidados intensivos. Un comportamiento bueno y de aislamiento, distanciamiento físico y de mascarillas y de lavado de manos nos va a dar resultados excelentes, o sea, de mejoría de un alto porcentaje. Si no lo hacemos así, entonces vamos a tener muchos enfermos y el que tenga un enfermo en intensivo y en ventilador o que se le haya muerto un familiar ya no va a poder celebrar. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos siga protegiendo, pero vamos nosotros a poner de nuestra parte. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces vamos nosotros a poner de nuestra parte, y poniendo de nuestra parte vamos a conseguir resultados mejores que lo que tenemos hoy día. Y vamos muy bien, todavía vamos bien, estamos mejor que muchísimos países, pero debemos mejorar cada día más. Porque la gente te pregunta, ¿y cuánto hay en cómo está en la cama, la ocupación de cama? Mientras menos cama ocupada tenemos, mejor estaremos, y eso es lo que queremos, no llegar nunca a lo que pasó en julio y agosto. Sin embargo, ministro, también... La tasa de ocupación ha estado elevándose también. Esta semana decía, que dicho sea de paso, decía también que ustedes lo están haciendo bien. El doctor Jorge Martes decía que para él el CEDIMAT, que dirige médicamente, es importante y que estaban prácticamente llenos de pacientes del sector privado. Es decir, que ha estado también aumentando la cantidad de pacientes en las unidades COVID que tienen los centros de salud en el ámbito público y en el ámbito privado. Así es, esa es la realidad. Nosotros por eso estamos preocupados, porque no queremos que lleguemos a la ocupación otra vez del 100%. Vamos, si mantenemos un 30, un 35%, ciertamente los centros privados han disminuido las camas que tenían, el número de camas que tenían, pero si esto sí van a tener que volver a abrirla. Entonces esa parte es muy importante, lo que tú acabas de señalar, es cierto, están subiendo y eso es lo que estamos cuidando ahora, eso es lo que le estamos pidiendo a la gente. Porque tú te imaginas cuando estábamos en julio y agosto que tú decías, si yo me enfermo, ¿a dónde yo voy? ¿A dónde me tocará ir? Porque ese es el problema que nosotros en este momento queremos evitar. En esa fecha recuerdo yo que llegamos a tener ocupación, ministros, de hasta un 103% en algunos centros de salud. O sea, realmente se vivía una situación angustiante.
Sí, así fue. 103 y un poquito más. Cuando hablamos de 103, es que se ocupaban todas las camas, más las camas de emergencia, 107% llegamos a tener. O sea, eso es demasiado, entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Recuérdense que hicimos hasta hospitales móviles en campaña por donación del presidente Luis Abinader. Entonces, por favor, a la población que no baje la guardia. Bueno, ministro, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a ir. Mensajes comerciales y venimos entonces con el tema que sé que a usted como clínico inclusive le apasiona y que es prevención y control, que es la vacuna. Venimos ahora con el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública. Continuamos conversando con el ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias. Doctor, Altagracia le hablaba de vacunas antes de la pausa, pero antes de entrar a vacunas, doctor, yo quisiera que usted nos explique, lo vi recientemente hablando en Santiago, preocupado por la situación de Santiago, y quisiéramos que nos explique cuáles son las provincias que en este momento al Ministerio de Salud Pública le están preocupando en cuanto al comportamiento del COVID. ¿Cuál es la situación de Santiago, de San Francisco, de Macorís, provincia Duarte, que fue ese primer gran brote que tuvimos y fue lo que nos dijo a nosotros que esto venía en serio? ¿Cuál es el comportamiento actual y cuáles son las provincias que más le preocupan en este momento a ustedes? San Francisco de Macorís fue la primera alarma del país y ha vuelto otra vez a tomar casi la vida normal y están apareciendo casos otra vez de nuevo. Pero sobre todo Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, hay demasiados casos. O sea, estas provincias hay que tomarlas en consideración, tienen que frenar un poquito las actividades festivas. Todo está llegando por las actividades festivas. En Santiago, el problema de Santiago, aparte de toda la fiesta que se hacen en los patios, y es el problema también de las galleras. Las galleras en Santiago, por lo que tengo entendido, lo que me han contado, es por doquier la jugada de gallo clandestina. Nosotros no hemos abierto las galleras, no le hemos dado permiso, sin embargo no han hecho todas las propuestas del mundo, hasta los impuestos que deben, no han hecho la propuesta de pagárselo al Estado. Pero nosotros hemos sido más consecuentes porque nosotros no queremos problemas. Hablar de una cantidad buena de impuestos para pagar al Estado sería muy bien, porque en esta crisis económica, pero nosotros preferimos mantener las galleras cerradas y no mantener las galleras abiertas produciendo brotes, porque ese es un juego muy emotivo. No es verdad que tú, la gente que está tomando trago, que está jugando gallo, que está, tú lo vas a mantener con mascarilla en una emoción de una jugada de esa de ellos, y entonces ustedes saben que eso es muy comprometedor. Eso lo estamos viendo. Yo tengo denuncias de galleras por doquier. Ya ustedes han visto que mucha gente han caído bajo la tutela de la autoridad policial por eso. Nosotros estamos siendo persuasivos, estamos tratando con inspectores oficiales de oficiales COVID para que nos ayuden, aparte de la policía, del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público, pero aún así la gente no está respetando. Entonces, así mismo como se están comportando, así se están comportando los casos, porque este es un virus que la forma de contagio es muy fácil, muy rápida. Y ahora hay otro ingrediente más. Estamos en otoño, es temporada de influenza, de virus gripal, y entonces ahora tú puedes confundir una cosa con la otra, también es más fácil. Estamos vacunando a la gente contra la influenza. Entonces la gente ni siquiera le está haciendo caso a esos llamados. La gente tiene que vacunarse contra la influenza en este momento, porque este momento lo protege contra un virus respiratorio que pueda confundirse en un momento dado con el COVID-19. Entonces, por favor, acudan a los centros de vacunaciones, pidan la vacuna antiinfluenza, igual que las vacunas de los niños, todas ponérselas que les tocan, porque la gente ha abandonado muchos programas pensando solamente en el COVID, y eso hay que darle importancia a todo junto. La salud en un contexto general, o sea, porque si no te mata el COVID, te mata otra cosa. Y además, ministro, de educación, no nos queda de otra que educar y apelar a esa parte que usted dice de la conciencia de la gente, porque no cabrían no serían suficientes los centros de detención para detener a tanta gente indisciplinada.
Y queríamos pasar con usted al tema de las vacunas. Las vacunas son como la gran panacea que tiene la población. ¿Cómo estamos en materia de vacunas? Sabemos de la firma del Estado específicamente con AstraZeneca, pero ¿cuál es usted ha hablado de la posibilidad de vacunar para marzo ya, de que tengamos vacuna para marzo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se hará ese proceso, ministro Plutarco? La vacuna es la gran esperanza del mundo, la vacuna es la gran esperanza de República Dominicana. Nuestro presidente Luis Abinader tiene como prioridad ese paso. Nuestro presidente dice que él no quiere que ningún dominicano que quiera vacunarse se quede sin vacunar. Y por eso ha hecho todos los esfuerzos, a pesar de la crisis económica, de que haya disponibilidad del dinero para ese tipo de actividades preventivas de tipo inmunológica. Entonces nosotros estamos preparándonos totalmente, semanalmente, tenemos reuniones extras, varias, pero nunca hemos logrado, concretizar en términos generales lo que todos queremos. Entonces la gente nos pregunta, ¿por qué no hemos concretizado? Porque tenemos separada ya vacunas por diferentes vías, de manera que el país tenga la posibilidad de vacunarse en el 70% mínimo de la población. Ese 70% de la población es la población de alto riesgo. De más de 18 años en adelante, prácticamente van a estar todos cubiertos. Un 70% de la población dominicana se va a vacunar en los próximos meses, cuando la vacuna aparezca, y ya definitivamente que está muy cerca por aparecer por lo visto. Hay varias casas comerciales, nosotros estamos involucrados en 3 grupos, de manera que ninguno nos falle. Hemos tenido que avanzar el pago porque es una de las exigencias para estar en la lista de los primeros, y vamos a ser de los primeros y vamos a estar desde marzo hasta octubre. Nosotros estaremos vacunando sin problema a la gente. Todo el que se quiera vacunar se va a vacunar en este país. El presidente, ese es su deseo, el presidente quiere cubrir su población, y esto nos va a garantizar, por supuesto, Ministro, parece que se nos frizó un poquito la imagen con el ministro, pero sería bueno conversar con él ya cuando se retome a la normalidad. Aquí estamos, ya ministro. estamos, ministro. Bueno, decía ministro que se frizó un poquito la imagen, pero retomando lo que usted habla de la vacuna, que estamos anotados, como decía el pasado ministro, en diferentes listas para cuando las primeras que estén disponibles, pues poder el país tenerlas, ministro. Pero todas esas vacunas tienen características diferentes. Hay una de ellas que se habla de que se necesita de una cadena de frío distinta a la que estamos acostumbrados en República Dominicana para estos programas de vacunación, y queríamos saber cuáles son los aprestos que hace el país para prepararse en ese sentido, para que cuando ya podamos tener esta vacuna disponible, tener el almacenamiento, la conservación, esa cadena de frío que requieren las vacunas, y que no se pierda tiempo en ese sentido. Nosotros estamos preparados para todas esas eventualidades. Tenemos los almacenes, tenemos la forma de transporte, incluso la que requiere mayor cadena de frío viene con un hielo seco preparado, que cuando tú abres la caja, esa posibilidad, por ejemplo, si tiene 10 dosis, están ahí las 10 dosis, en lo que tú la pones, que la vas a usar en menos de media hora, las 10 dosis, no va a tener ningún tipo de problema, porque viene justamente en la parte que te dije anteriormente, todo preparado. Las otras que tienen menor grado de temperatura, que requieren de 2 a 8 grados centígrados, también no van a tener ningún tipo de problema, porque nosotros estamos preparados. Aquí hay centros de vacunaciones que tienen en el país y hasta en las unidades de atención primaria todas las condiciones. Lo único que las neveras deben estar en condiciones, son de gas todas, prácticamente la mayoría, y eso no va a producir ningún tipo de problema. Estamos preparados para eso. O sea que en lo que tiene que ver la logística completa de la administración de la vacuna, nosotros estamos listos. Ojalá que nos vayan llegando. ¿Por qué estamos en 3 grupos? Porque los 3 grupos pueden ir dándotela por parte, y entonces, según la cantidad que tú solicitaste, eso te permite que tú puedas usarla. Ahora, ¿qué sí es determinante? Si tú te pusiste la vacuna
AstraZeneca en la primera dosis, en la segunda dosis te toca la de AstraZeneca. Si es la de Pfizer, es la de Pfizer. Si es la que vino por COVAX, es la de COVAX. O sea, es la misma vacuna, los 28 días. Todas ya tienen prácticamente los 28 días como tiempo para la segunda dosis. Y la cobertura automáticamente en la segunda dosis aumenta bastante. Y ustedes una campaña de información y comunicación, porque hay, sobre todo a nivel de clase media, yo he escuchado mucha gente, no me pongo esa vacuna, sobre todo por los eventos que ha habido con algunas, que usted sabe que un mundo informado como este, pues llega todo inmediatamente. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de concienciación a la población sobre la necesidad de inmunizarse o vacunarse al menos? Hay hay grupos antivacunas incluso en el mundo que escriben contra todas las vacunas. Yo creo que están equivocados, porque si tú te pones en contra de todas las vacunas, tú estás viviendo en un mundo incierto, un mundo donde te puede dar cualquier cosa, una enfermedad que te deje bastante en mal estado. Entonces, en ese sentido, nosotros la campaña de vacunación ya la estamos haciendo, diciendo a la gente que se vacune contra la influenza. Vendrán, la gente tiene un temor a la vacuna del COVID porque le han dicho que la hicieron tan rápido. ¿Y en qué tiempo hicieron? Yo le pregunto a todos los que dicen eso, ¿en qué tiempo hicieron la vacuna de la influenza H1N1? Yo te está hablando el neumólogo ahora. ¿En qué tiempo la hicieron? En un año estaba la vacuna y antes del año, o sea, entonces la gente empieza a opinar, a decir cosas. Las vacunas, ciertamente, cobertura del 100%, decía yo, no creo que ninguna vacuna, con muy pocas excepciones, perdón, la tenga. Por ejemplo, la de las influencias y la neumococo no te cubren el 100% contra una neumonía contra neumococo o que te aparezca otra neumonía. Las de influenza por igual, o sea te puede dar una gripecita leve, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar posiblemente con el COVID? O sea, la gente le va a tener miedo, el que quiera se la va a poner, lo vamos a concientizar, van a tener entonces, para que las cosas sean más fáciles, le vamos a proponer un consentimiento informado. ¿Usted no se quiere vacunar? ¿Usted se quiere vacunar? Firme aquí. Esa es una situación en que lo va a decidir usted misma, y usted se la va a jugar con su familia o se la juega. Pero si usted me pregunta a mí que si a mí me dio el COVID, y si yo me voy a vacunar, sí, yo me voy a vacunar. Sí. El primero que se va a vacunar soy yo, si el presidente no lo hace primero, pero yo lo voy a hacer. Si el presidente no lo hace primero. Sería un buen ejemplo para que la gente lo siga. Ministro, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa bien breve y regresamos de inmediato con usted. Así que no se mueva de ahí. Regresamos. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y continuamos esta conversación altamente educativa con el ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, quien es un clínico altamente reconocido, también neumólogo de la ciudad de Santiago, pero que ya es del país. Doctor, hablábamos nosotros, decíamos en la introducción de esta pregunta antes de irnos a pausa, que hay otros indicadores de salud que la gente no piensa mucho en ello ahora, pero que la autoridad sí debe pensar. Indicadores tan importantes como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, usted hablaba de las vacunas, de enfermedades como el dengue, que el año pasado fue altamente epidémico, pero que ahora llevamos ya 35 muertes. ¿Cómo están ustedes enfocándose en esos otros indicadores de salud? La mortalidad materna, que es un indicador importante, ha aumentado un 20% durante la pandemia. ¿Qué se está haciendo para el control de esos indicadores, para el trabajo con ellos? Quizás el más importante de los parámetros que se miden en el desarrollo de un país es la mortalidad materna. Ciertamente las mujeres han dejado de chequearse con regularidad después del virus. La misma presencia de no médicos, o porque sus ginecólogos son un poquito ya de mayor de 60 años, no estaban asistiendo. Entonces eso ha permitido que ellos no recurran al médico con frecuencia, y eso realmente crea mayores problemas. Muchas pacientes en estado prenatal ya de embarazo tampoco llegan muy tarde. Cuando hablamos de este tipo de problemas, también tenemos que sumarle una parte muy importante, que es el gran número de embarazadas que llegan del hermano país de Haití, que llegan a última hora, que llegan sin ningún tipo de condición,
y que eso justamente ha hecho que las cosas no salgan tan bien y que la mortalidad haya aumentado. Ha aumentado la mortalidad, la gente también ha perdido la costumbre, sobre todo con los niños, de llevarlo a inmunizar, a vacunar, y también eso ha bajado un poco las inmunizaciones en el país. Entonces hay que coger las cosas más en serio, que nosotros estamos cogiendo en serio, estamos siguiendo todos los programas de género, de mortalidad materna, del programa ampliado de inmunizaciones. Hemos estado encima de todo. Lo del dengue, que el año pasado fue bastante catastrófico, este año por lo menos hemos estado muy por debajo, pero aún así lo importante es que no se muera nadie, ninguna de estas enfermedades es prevenible. O sea que nosotros estamos trabajando con todos los programas, no solamente estamos pendientes del programa de mortalidad materna y del programa de COVID. El COVID es un problema añadido, desconocido en principio, que nos ha creado bastante estrés, bastante trabajo, bastantes horas de sacrificio, de tiempo, hasta de falta de sueño, pero en términos generales nosotros también estamos dando seguimiento a todos los programas, los 23 programas que tiene salud colectiva, estamos pendientes, los programas de las DPS estamos pendientes, los programas de la Dirección de Medicamentos también estamos pendientes, porque a esto se le ha agregado nuevos medicamentos ahora con el asunto del COVID. O sea que todos los programas estamos dando seguimiento, pero ciertamente lo de alto costo también, eso está hoy por hoy completamente abastecido, pero son situaciones que sí que a nosotros nos preocupan y quisiéramos que la gente misma se ponga en eso, porque si tú no buscas la salud, nosotros estamos tratando de llegar donde la gente está, que es el deseo del presidente, pero no podemos llegar donde todos. Muchas de las personas que tienen problemas en este momento y que quieren prevenir deben llegar a donde están los centros de salud. Los médicos en su mayoría, yo diría más de un 50-60% han retornado a su consulta, y cuando no es por una vía es por la otra, pero desgraciadamente, por ejemplo, con la mortalidad materna, cuando llegan a la emergencia con 6, 7 meses sin chequeo, 5 meses, 4 meses sin haberse visto con un ginecólogo previamente durante el embarazo, pues eso causa problemas, como ustedes sabrán, porque hay demasiado índice de detectar daños materno-fetal temprano con los múltiples estudios que tenemos hoy a mano. Ministro, usted es neumólogo en la etapa ya de cambios climáticos y eso nos trae como consecuencia, como decía usted al principio, la influenza, la gripe, ¿verdad? La influenza. ¿Qué hacer? ¿Cómo está manejando el Ministerio de Salud Pública la capacitación médica para evitar confusiones, vamos a decirlo así, entre un paciente con influenza o gripe fuerte con el COVID-19? O sea, para que se pueda manejar y no tratarla quizá de una manera y se trata que no es COVID, sino que es influenza. ¿Están trabajando en ese sentido? Sí, lo primero que estamos haciendo es que los pacientes, nosotros estamos previniendo con la vacuna y estamos insistiendo a la gente que se vacune. Eso es lo primero, número uno, para prevenir. Número dos, hay una cosa muy importante, que es diferenciar estos síntomas. Cuando tú no diferencias esos síntomas, simple y llanamente manda a hacer una prueba de influenza y en una hora tienes el resultado, posiblemente antes, en una hora va a tardar, el resultado de influenza. Y ya con eso tú automáticamente descartas, ya está positivo para influenza, pues ya. Si no está positivo para influenza, debes seguir pensando en COVID. O sea que eso te permite dilucidar la parte de otros parámetros de analítica que los médicos tienen a mano, que los hemos entrenado, incluso lo que le hemos dado para COVID, como son la deshidrogenasa láctica, como son las transaminasas, como es el dímero D, que se dispara bastante en el COVID porque es una enfermedad que produce coagulación. O sea que todo ese tipo de cosas, el médico tiene que irse a ellas y básicamente una buena radiografía de todas, porque también estamos en tiempo de neumonía, o sea, este es un tiempo que te puede confundir cualquier infección respiratoria se puede confundir con COVID en este momento. Entonces, por eso el médico tiene que estar alerta a diferenciar una y otra cosa. O sea, el diagnóstico diferencial en este momento es importantísimo por parte del médico. Doctor, retomando la enfermedad, la COVID, la enfermedad del momento, no hemos hablado en esta conversación sobre los protocolos y tratamientos, y aquí retomamos la parte de la suya, de su especialidad como neumólogo.
¿Cuáles son los tratamientos que tiene el ministerio? No, vemos que se habla mucho de la ivermectina, la OMS ha cambiado en numerosos momentos de posición, dice que un medicamento está descartado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros de tratamiento una vez que la persona ya tiene el diagnóstico y se ha complicado? De verdad que la OMS ha cambiado bastante. Y entonces le dice una cosa a la gente hoy, dentro de 4 días se la cambia, 7 días, la semana que viene. Así es. Pero nosotros en el país hemos estado usando, mira, la gente, la ivermectina la dejamos opcional. La hidroxicloroquina se sacó un poquito y la gente está usando incluso colchicina en vez de hidroxicloroquina, porque en un momento se pueden atribuir que hubo más muerte en principio, gente que ya estaban recuperándose por problemas cardiovasculares que se producían entre antibióticos que se usaban en ese momento bastante, que era la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina. Y entonces lo que se ha hecho, mucha gente usa acitromicina primero y después empezar con la hidroxicloroquina, y eso se demostró que las muertes iban disminuyendo. Entonces, lo que están usando básicamente es colchicina muchas veces. Indiscutiblemente que el uso de Remdesivir para mí ha dado resultados excelentes para bajar la mortalidad. Nosotros tenemos el protocolo incluido en el protocolo de salud pública, igual que el tocilizumab que se usaba ya cuando el paciente tiene la tormenta de citoquinas que está entrando en una fase ya de mayor agudización y de mayor peligro, de mayor exacerbación de gravedad, y el Remdesivir, o sea, entonces eso está evitando que los pacientes lleguen a intensivos, lleguen a unidades de cuidados intensivos, igual junto con antibióticos, o sea, para cubrir la posibilidad de una neumonía que se aloje como oportunista en ese momento. O sea que aparte de los anticoagulantes que se han estado usando siempre con los pacientes de los primeros días, ha sido una buena medida que ha ayudado de sobremanera a que el paciente se recupere y que la mortalidad nuestra sea de la más baja en el mundo, porque hemos estado usando lo agresivo en el concepto de uso de tratamientos diferentes. O sea que hemos estado enfocados en tratamientos múltiples. La misma vitamina D la gente la está usando de manera preventiva, y el zinc de manera preventiva también. Y mucha gente de que le empiezan los síntomas a usar ivermectina, nosotros entendemos que la ivermectina, desde el punto de vista de lo que dicen los pacientes y lo que dice la gente y lo que dicen, por ejemplo, el grupo de Puerto Plata, el grupo que encabeza José Natalio Redondo, Johnny Tavares, y también ellos tienen sus resultados con sus productos. Y yo he visto mucha gente que la ha tomado de inicio y la gravedad no ha sido tal. De manera que cuando la usan con tiempo, incluso, eso sí, si usted tiene 3 días usándole, usted se empeoró y usted vio que la saturación le bajó de 90, 92 hacia abajo, usted lo que tiene que ir a ingresar básicamente donde el médico. Entonces, que se empiecen a usar los otros medicamentos. Y si usted en el quinto día, cuarto día empieza a usar Remdesivir desde el quinto día, posiblemente no pasa nada. Yo soy testigo de lo que me pusieron. La respuesta mía fue excelente. Yo no tuve mayores síntomas, no tuve presentación, igual que mi esposa, no tuvimos mayores síntomas. Igual está el favipiravir, que la gente lo usa en principio oral, el que no se ha ingresado, y que también ha dado resultados para mí buenos, porque a mi hijo que era más joven le pusieron favipiravir, me recuerdo, y con eso él duró 10 días tomándolo y se sanó. A mí empezamos juntos, a mi esposa le pusieron Remdesivir 2 días, básicamente 3, y respondió perfectamente. Pero la respuesta a Remdesivir se calcula que son 6 días. Yo cuando me ingresé dije, me van a poder Remdesivir 6 días, yo me voy a quedar 6 días ingresado, y la respuesta fue excelente, junto con los anticoagulantes que hay que usar y seguirlo usando a largo plazo después, 15 o 20 días después de haber estado el alta. Y los resultados han sido excelentes. O sea que nosotros en el país quizá la mortalidad baja que tenemos se debe a la agresividad de nuestros médicos, a la posibilidad de usar todos estos medicamentos. Remdesivir, por ejemplo, Salud Pública lo tiene como en su protocolo, e incluso lo habilitó, DGMAPS le dio el visto bueno para que en el país haya Remdesivir suficiente para cubrir cualquier posibilidad de gravedad de los pacientes. Bueno, ministro,
Nosotros queremos que quizá en estos últimos minutos que nos quedan de programa, pues usted reitere esas sugerencias, usted ya como ministro y como paciente que vivió la experiencia del COVID y que vemos muchas personas últimamente hablando de que le ha repetido. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le hace a la población dominicana, no solamente de cara a las Navidades, sino a lograr que se pueda controlar al mínimo el virus en el país? Le reitero a la población que esta es una enfermedad estresante. Cuando te empieza, que los síntomas a mucha gente son muy graves, a otros son más suaves, pero hay que estar pendiente, sobre todo en los jóvenes es mucho más fácil, que son asintomáticos, pero en las personas mayores la situación es peor. Que por favor no bajen la guardia, vuelvo y le digo, no se quiten la mascarilla, lávense las manos frecuentemente, mantengan la distancia. Esa fiesta, esos encuentros de más de 6 personas cerrados, en espacios cerrados, son peligrosos. Yo estoy de acuerdo que si de los espacios abiertos, pues tú le des mayor oportunidad y mayor libertad un poquito y que el número de personas que sea mayor, pero manteniendo esa distancia con su mascarilla. Usted está en un restaurante, tomó un trago, o almorzó, póngase la mascarilla otra vez. Eso no le va a quitar nada. Simple y llanamente, lo único que le puede producir es que usted se la quite, contagiar a otra persona, si usted está contagiado, que lo contagien a usted. Entonces, vamos a hacer las cosas como Dios manda, no bajemos la guardia, mantengamos la guardia en alto para mantener el virus en baja y mantener la mortalidad de esta terrible enfermedad en baja, que ha hecho tanto daño al mundo y que nosotros, como país, hasta cierto punto, en términos de mortalidad, hemos sido afortunados, pero que tenemos que bajar esa mortalidad y bajar ese número de contagios y ese número de positividad. Mientras más trabajamos, más posibilidades tendremos de disfrutar la Navidad. Bueno, doctor, nosotras en nombre del Pantaleón y en el mío propio agradecer que usted sacara ese tiempecito de una agenda tan apretada que tiene para poder orientar a través de nuestro programa a toda la República Dominicana. Muchas gracias, doctor Plutarco Arias. Gracias a ustedes y buenas tardes y feliz Navidad para todos. Así es, señores. La Navidad sea feliz. 5. Así mismo es, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por esta participación. Por habernos acompañado durante toda esta hora de programa. Nos vemos el próximo sábado.